Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 7 del libro del profeta Isaías, del versículo 17 al final, del versículo 17 al 25, para el tiempo devocional que hemos titulado Cuando se agota la paciencia de Dios. Cuando se agota la paciencia de Dios. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la nueva traducción viviente para nuestros tiempos devocionales. Dice la palabra de Dios: luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá al rey de Asiria en tu contra. En ese día el Señor llamará con un silbido al ejército del sur de Egipto y al ejército de Asiria. Ellos te rodearán como un enjambre de moscas o abejas. Vendrán en inmensas multitudes y se establecerán en las regiones fértiles, y también en los valles desolados, en las cuevas y en los lugares llenos de espinos. En ese día el Señor contratará a una navaja procedente del otro lado del río Éufrates, el rey de Asiria, y la usará para afeitarte por completo, tu tierra, tus cosechas y tu pueblo. En ese día un campesino se considerará afortunado si le quedan una vaca y 2 ovejas o cabras. Sin embargo, habrá suficiente leche para todos, porque quedarán muy pocos habitantes en la tierra. Comerán yogur y miel hasta saciarse. En aquel día los viñedos lozanos que hoy valen 1000 piezas de plata se convertirán en parcelas llenas de zarzas y espinos. Toda la tierra se convertirá en una gran extensión repleta de zarzas y espinos, en un territorio de cacería lleno de animales salvajes. Nadie irá a las laderas fértiles donde antes crecían los huertos, porque estarán cubiertos de zarzas y de espinos. Allí apacentarán el ganado, las ovejas y las cabras. Los que no quieren creer las promesas de Dios esperan oír la alarma de sus amenazas, porque ¿quién puede resistir o escapar a sus juicios? El Señor eliminará todo y pagará a los que emplee en cualquier servicio para Él. Todo habla de un triste cambio de la faz de esa tierra agradable. Pero qué triste cambio hay que el pecado no haga en un pueblo. La agricultura se terminaría. Penas de toda clase sobrevendrán a todos los que desprecian la gran salvación. Si seguimos sin dar fruto bajo los medios de la gracia, el Señor dirá: nunca jamás nazca de ti fruto, desde ahora en adelante y para siempre. En aquel día, dice el versículo 18, en ese día, como retrata, es una frase solemne que Isaías debe haber hecho vibrar como una trompeta en los oídos del joven rey. En estos 8 versículos se repite 4 veces. Cuando Jesús nació, tomó su lugar en una tierra empobrecida y dominada por una potencia extranjera. El imperio en ese momento era Roma. Mirando atrás, se puede apreciar que la raíz de esa situación se encuentra en la incredulidad de Acaz. Jesús nació en Belén, ciudad de David. No hubo ningún marcador histórico que conmemorase allí el nacimiento de tan gran rey. María y José no pudieron encontrar lugar donde alojarse. No porque fuera un lugar turístico, sino porque un decreto imperial romano los había obligado a hacer el viaje hacia el sur. Una revisión de la historia del pueblo de Dios durante los años que estamos
viendo que cae sobre ellos el juicio de Dios, Jehová efectivamente llamó a fuerzas extranjeras para que vinieran y colonizaran la tierra. Los ejércitos asirios, babilonios, persas, griegos y romanos llegaron a Judá. El rey de Asiria, invitado por el rey Acaz, fue solo el principio de todos estos imperios que llegaron hasta este lugar. Aunque ahora los asirios iban a aliviar la presión e iban a salvar a Judá de Rezín y Peca, al final se esparciría sobre Judá y devastarían sus campos. Isaías describe al rey de Asiria como una navaja alquilada que iba a humillar a Judá. Tener afeitadas la cabeza, las piernas e incluso la barba constituía una gran afrenta. Y vemos el insulto que Hanún le infligió a David cuando rapó a sus emisarios. Los hombres de David se encontraban en extremo avergonzados. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Dios iba a humillar a su pueblo por su arrogancia y por su apostasía, por haberse alejado de él. Y aún hubo más. Con la llegada de los asirios, el aspecto de la tierra iba a cambiar, pues dejaría de ser tierra de cultivo. No iba a quedar nadie para cuidar los campos y las cosechas. Los espinos y las zarzas reemplazarían las buenas cosechas, como las de la vid y los olivos. Los moradores serán tan pocos que no podrán labrar la tierra. Los que queden tendrán abundancia de leche de las vacas y ovejas que cuidaban. También recogerán miel, pero la tierra será un desierto en comparación con lo que había sido antes. Acaz había inaugurado un nuevo orden de vida: desolación, espinos y pobreza. El esplendor de la realeza iba a desaparecer ante el juicio de Dios. A este mundo de penurias es al que llegaría Emmanuel, Dios con nosotros. A lo largo de su historia, Judá había tenido alianzas, o sea, Egipto, y también se había aliado con Asiria, y dependía mucho de ellos en lugar de Dios para su protección. Ahora Dios les silbaría para atraer a estas potencias y hacer de Judá un campo de batalla que terminaría con desolar esta nación. Así que Dios utilizó ahora a estas dos potencias y las utilizaría para asolar de manera completa al pueblo de Israel. Dios dijo que enviaría al rey de Asiria y a Judá y utilizaría a estos pueblos para llevar también su juicio. Isaías concluyó la intervención indicando que de todos modos, aun cuando el rey no se atreviera a pedir una señal de parte de Jehová, Dios mismo daría una señal, una demostración de que en verdad Él estaba detrás de la historia. En los versículos 14 y 16, el día de ayer, pudimos notar eso. Y aunque Emmanuel, como hemos visto, significa Dios con nosotros, los judíos tenían un temor de ver a Dios o estar cerca de Dios. E incluso lo podemos notar en que aún hoy en día no se atreven a pronunciar el nombre de Dios. Eclesiastés 5:2 dice: no te precipites con tu boca, ni se aparte de tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. Una mala interpretación de este versículo es lo que ello les provocaba un gran temor al pueblo de Israel. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Jesús llegó a esta tierra, no hizo distinción de pueblos. No solamente su gracia y
su restauración caería sobre Israel, sino vendría sobre todos los pueblos, sobre todas las razas, sobre todas las culturas. Tampoco hace diferencia en la posición social de cada persona. Él atiende a todos cuando llegan delante de Él. Dios con nosotros, Emmanuel, se revela entonces de una forma personal a cada persona, se presenta, a cada persona llega de una forma íntima, además de una forma amigable. Emmanuel, Dios con nosotros, se manifiesta de 4 formas: como libertador, como salvador, como Señor y como Rey. Nos libra del pecado, de las cadenas del pecado, de aquel castigo que sería sobre nosotros por ser desobedientes, y además nos ha comprado con su sangre, nos ha salvado del castigo que sería sobre nosotros, se vuelve en nuestro Señor y se vuelve nuestro Rey. La profecía que vemos aquí esta mañana tuvo cumplimiento aproximadamente 700 años después. Dios se acercó al hombre en la presencia de Jesucristo. También cada uno de nosotros puede acercarse a Jesucristo si estamos dispuestos a recibirle como Señor y Libertador. Dios con nosotros. Esta porción que hemos leído en este capítulo 7 implica Dios con nosotros. Puesto que Jesús es Dios con nosotros, ¿cómo deberíamos nosotros responder a Él? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que este pueblo debió haber hecho? ¿Qué es lo que el rey Acaz debió haber hecho en ese momento? Primero, confiar en Él. Confiar plenamente en Jesucristo, porque Dios el Padre lo envió. Dios el Padre hizo posible que llegara a nosotros. Él mismo es la verdad. Solo a Él podemos confiar nuestra salvación. El rey Acaz había confiado en uno y otro imperio para proteger a la nación, y ese fue un gran error. Incluso el profeta le dijo que si quería él una señal, pidiera una señal, ya fuese fácil o complicada, pero no lo hizo. Prefirió seguir confiando en naciones extranjeras. Así que debemos confiar completamente en Cristo, debemos recibirle. Pero también importante, una segunda cosa, debemos obedecerle, porque de esa manera manifestamos nuestro amor, de esa manera aseguramos que el bien sea sobre nuestra cabeza. Hemos visto lo importante que era mantener que no se rapara su cabeza, que no viniera sobre ellos esa desgracia. Y aquí el rey Acaz persistió en su actitud, persistió en sus pensamientos. Dios con nosotros, Emmanuel, debemos adorarle, porque es de sabios y prudentes adorarle, porque es digno de nuestra adoración, es el único digno de adoración, porque así lo ha establecido Dios Padre, que nosotros adoremos a Jesús. Y también debemos imitarle, porque Él es el ejemplo supremo, porque esa es la manera que Dios quiere que nosotros nos comportemos. Y también es una prueba de nuestra permanencia en Él. Dios con nosotros no es un concepto teológico abstracto, es una realidad que ha de afectar nuestra vida prácticamente de acuerdo con la enseñanza bíblica. Dios con nosotros es una forma de vida que debe ser visible para nosotros y para aquellos que están a nuestro alrededor. Incluso a Acaz se le dijo que podía pedir una prueba.
Es interesante esta sugerencia que hace Dios al rey Acaz. Es un pedido muy original. ¿Nosotros aceptaríamos una propuesta de esta naturaleza? ¿Puede un creyente decir, no pediré nada a Dios? ¿Qué es lo que le faltó al rey Acaz en ese momento? Le faltó humildad, le faltó convicción, le faltó fe para responder a la oferta que Dios le estaba haciendo. Humildad porque no estuvo dispuesto a reconocer que se había equivocado. Convicción en las palabras que incluso llegaron por medio del profeta. Y fe para saber que Dios es poderoso para atender nuestras necesidades en cualquier momento. Hay una cosa muy cierta, y es que los humildes de espíritu, los que tienen convicciones firmes y una profunda fe, aceptan las ofertas de Dios, aceptan las propuestas que hace a nuestra vida. Nosotros lo estamos haciendo, nosotros estamos permitiendo que la palabra de Dios nos inunde, estamos acudiendo realmente a Él en todo tiempo de necesidad. Es importante también que nosotros hagamos este trabajo de examinarnos y este trabajo de realmente ver cómo estamos reaccionando a las propuestas de Dios, cómo estamos reaccionando a la palabra de Dios. No tenemos más que voltear a nuestro alrededor y ver que el mundo se encuentra convulsionado. Los habitantes del mundo están viviendo tiempos de cambios y tiempos de crisis. Casi todos los países enfrentan situaciones delicadas y peligrosas a la vez en cuanto al área de política, economía y salud. Este problema no es nada nuevo, ya que la historia nos enseña que la vida de los pueblos está lleno de altibajos. En el capítulo 7 hemos visto los problemas que enfrentaba la nación de Israel. Ya se encontraban divididos. Y esto había provocado inestabilidad muy peligrosa. Podemos nosotros en nuestro tiempo ver las enseñanzas de cómo debemos comportarnos cuando estemos en una situación parecida. Los egipcios y los asirios son este pueblo que ahora Dios utilizaría. Después de la consoladora promesa hecha a la casa de David, vienen las amenazas contra el rey Acaz, contra su familia y contra el reino de Judá. Asiria sería el instrumento en manos de Dios para castigar la rebeldía de Judá y hacer que sus habitantes vivan una vida precaria por mucho tiempo antes de la deportación a Babilonia. El castigo con que el profeta, en nombre de Dios, amenaza al rey, a su familia y a su pueblo es muy grande. Lo vemos en el versículo 17. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca se vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Hará venir al rey de Asiria. Este castigo no se llevó a cabo de inmediato, pues Acaz logró que el rey de Asiria atacase a Damasco, pero acabó siendo prácticamente su vasallo. Fue en realidad unos 30 años después de la profecía de Isaías, cuando comenzaron de veras las pesadillas de Judá. En el año 701, cuando Egipto y Asiria, al luchar por la supremacía militar en Asia, chocaron en tierras de Judá, así que recibiendo los judíos, recibieron severos golpes, tanto del norte como del sur. Se expresa así en los versículos 18 al 20, y acontecerá aquel día que silbará Jehová a la mosca que está en los confines de los ríos de Egipto, donde enjambres de insectos voladores infestarán las riberas, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todas. En los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todos los abrevaderos,
Aquel día el Señor rapará con navaja alquilada de los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, la cabeza y el pelo de los pies, y aún la barba también afeitará. Estos dos pueblos, egipcios y asirios, el texto sagrado los ha comparado a enjambres de insectos que infestan la tierra y molestan a los hombres. Van a invadir en su mutuo enfrentamiento las tierras de Judá y serán fuertes, dice, como leones, en lugar de moscas y abejas, entre las rocas, e invadirán y devastarán como una plaga los poblados y los campos, ocuparán incluso los mismos abrevaderos de los rebaños, con lo que la tierra quedará desierta y sin cultivar. Cambiando un poco la metáfora, el profeta compara luego, en el versículo 20, al rey de Asiria a una navaja de afeitar. La llama alquilada, porque Dios la va a usar como pedida en préstamo para castigar a su pueblo. El río que aquí se menciona es, por supuesto, el Éufrates, el afeitado de todo el pelo del cuerpo, incluida la barba, señal de dignidad entre los orientales, es símbolo de pillaje, de la degradación y de la terrible devastación que la tierra de Judá iba a sufrir con esa invasión de esos dos países, sin temor de Dios ni respeto a los hombres. Al final, el título que utiliza, de alquilada, se ve una alusión a la plata y al oro con el que Acaz llevó presentes, podemos decir incluso como esta dádiva para que el rey de Asiria viniese en su ayuda. Los versículos 21 al 25 ponen de relieve en la deplorable situación en que iban a quedar las tierras de Judá una vez después que se hayan marchado los ejércitos invasores. El ganado quedará casi completamente destruido, de tal modo que un campesino podrá tenerse por rico cuando tuviera una vaca y 2 ovejas. Para su mantenimiento tendrá que contentarse con el producto abundante de la vaca y las 2 ovejas, además de la miel silvestre que se críe en los campos devastados. La devastación, dice el versículo 23, será total, que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata serán para espinos y zarzas. Esto muestra que las vides en tiempos de Isaías tenían un precio muy superior al que tienen hoy en día. En lugar de azadas y podaderas, los moradores tendrán que salir al campo armados de saetas y arcos para defenderse de las fieras, tanto como de los ladrones y los salteadores. Y el versículo 25 muestra que los montes y collados, lugares apropiados para plantar y cultivar viñedos, estarán tan cubiertos de espinos y cardos que solo el ganado que se haya quedado podrá aventurarse a pastar en tan inaccesibles parajes. Los espinos y las zarzas se mantienen a distancia a los seres humanos, pero no lo pueden hacer así con el ganado. Así que habría esta invasión y tendría consecuencias sobre todo el pueblo. La mosca y la abeja son símbolos del juicio de Dios. Lo vimos desde Éxodo capítulo 23. Egipto y Asiria en esta ocasión no devastaron Judá. Ezequías sucedió a Acaz como rey y honró a Dios. Por lo tanto, él contuvo su mano de juicio de Dios. 2 reyes malvados gobernaron antes que Josías, de quien se decía que no había habido otro rey que se convirtiese tan completamente a Dios como él. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Sin embargo, el destino de Judá estaba marcado por la maldad extrema del padre de Josías, Amón. Durante el reinado de Josías, Egipto marchó en contra de los asirios. Josías entonces le declaró la guerra a Egipto, a pesar de que Dios le había dicho claramente que no lo hiciera. Después de morir, segundo libro de Crónicas, capítulo 35, solo reyes débiles gobernaron Judá. Después de 3 meses, los egipcios se llevaron al hijo de Josías, Joacás. Nabucodonosor se llevó a Babilonia a Joacim, el siguiente rey. Egipto y Asiria asestaron un golpe mortal entonces a Judá. Sobre todo, Israel cayó porque contrató a Asiria para que lo salvara. Símbolo de humillación total, raería con navaja el pelo de Judá.
Número 6:9 explica que después de contaminada, una persona que se apartaba para Dios tenía que rasurar su cabeza como parte del proceso de purificación. Rasurar el pelo del cuerpo era una vergüenza, una exposición a la desnudez. Para un hebreo era humillante que se le rasurara incluso la barba. Y vemos que finalmente este juicio de Dios resultaría en que los campos serían desolados, hasta convertirlos en pastizales adecuados para apacentar ganados. Ya no sería una tierra de abundancia, una tierra de la cual fluye leche y miel, sino una de mantequilla, miel y espinos, un lugar donde quedaría tan asolado que sería difícil poder diferenciar en ella algún lugar adecuado para vivir. La promesa es Emmanuel, la promesa es Dios con nosotros. Así que aprendamos a confiar plenamente en Cristo, aprendamos a depositar en Él todas nuestras cargas, todas nuestras penas, y no confiemos en otro hombre, no confiemos en las fuerzas que podamos tener. Hemos visto cómo ha venido juicio sobre una nación cuando su rey no estuvo dispuesto a cambiar de parecer. No entremos en argumentos que nos lleven a desobediencia. Dios pide de nosotros obediencia. Pide que le adoremos, pero sobre todo que imitemos la actitud de Jesucristo al ser obediente incluso hasta la muerte. Seamos nosotros obedientes. Hemos decidido que Jesús sea nuestro Señor, pero también que sea nuestro Maestro. Él es nuestro ejemplo. Él ha puesto este canon, nos ha marcado el camino por el cual nosotros debemos transitar. Hagámoslo confiadamente. Permanezcamos en Él. Y cuando las fuerzas nos fallen, pidamos fortaleza a Cristo, porque Él dará a todo el que se acerque, porque Él renovará las fuerzas de cada uno de nosotros cuando estemos dispuestos a clamar a Él. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y se renueva cada día. Padre bendito, Señor, gracias por el descanso, gracias por la provisión que has hecho a nuestra vida, Señor. Permítenos hoy en este día, Señor, ser agradables a ti y llevar alabanza hasta tus pies, llevar adoración a ti que eres el único merecedor de ella. Señor, te pedimos por nuestros trabajos, por nuestras actividades, Señor, que seas con nosotros, que nos permita, Señor, llevarlas a cabo de una manera adecuada y que también ello sirva de testimonio para otros que no te conocen. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades, Señor, las enfermedades, las pruebas que estamos pasando, Señor, para que tú seas sobre nosotros, Señor, según tu voluntad, y que nos permita, Señor, salir victoriosos de toda prueba, enfermedad y tribulación, porque confiamos en ti, Señor, como nuestro Rey y Señor. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Todo lo rogamos a ti y clamamos en el bendito nombre de Cristo, Señor nuestro. Gracias, Padre, de todo ello. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.